Hola, yo soy Ángel Soto y esto es Tinta y Voz. Un podcast sobre libros y la gente que los hace posibles. Tinta y Voz. Carlos Velázquez abandonó una novela cuando ya estaba muy cerca de las 150 páginas. Tenía asegurado el respaldo de su editorial que le había prometido que le publicarían esa novela. Tenía una idea muy sólida, tenía la estructura, pero lo que no tenía era un sentido para seguir adelante. El texto había comenzado a volverse farragoso, cansino, se alejaba mucho de esa economía narrativa que él había cultivado y aprendido a dominar en sus varios libros de cuentos. Entonces, ¿para qué quería publicar un texto que iban a leer quizá 3 o 4 personas? Hoy es una mañana luminosa en la librería El Desastre. Es un nombre que, entre ironía, quizá un poco como profecía, puede ser una metáfora de lo que Carlos Velázquez ha eludido a lo largo de su carrera. Es un autor que sin duda ha sorteado muchos riesgos y ha resistido las modas editoriales sin moverse un centímetro de su rumbo. Aquí en la librería El Desastre hay un jardín interior muy acogedor. Es una especie de remanso de la ciudad, del ruido urbano. A esta hora, más o menos las 11 de la mañana, el sol todavía es amable, pero ya se siente que va a ser un día caluroso. Carlos Velázquez, que está frente a mí, tiene en su taza una Golden Milk que se va enfriando poco a poco a medida que pasan los minutos. Apenas le da un sorbo de vez en cuando porque prefiere hablar de sus 4 libros que ahora tienen una nueva vida en la Biblioteca Carlos Velázquez. Así se llama esta pequeña o quizá no tan pequeña colección que la editorial Océano ha confeccionado con 4 de sus más importantes libros de cuentos: La Biblia Vaquera, La Marrana Negra de la Literatura Rosa, La Efeba Salvaje y El Menonita Zen. Son, 4 libros de cuentos hasta ahora, porque muy pronto se agregará también Despachador de Pollo Frito. Y en efecto, son solo cuentos, solo relatos. Y esto es importante mencionarlo porque en México, y no es una novedad, que un cuentista tenga una biblioteca propia con su nombre, una colección destinada únicamente a los cuentos, pues es algo poco menos que un milagro. El escritor mexicano Mauricio Montiel Figueiras, por ejemplo, ha repetido varias veces que en México los editores solamente quieren publicar novelas. Y si bien es una afirmación cuestionable, pues las cifras de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la CANIEM, parecen darle la razón. La ficción apenas representa 7.6% de las ventas. Y dentro de esa franja tan pequeñita, indudablemente la novela domina el escenario. De todo esto vamos a hablar Carlos Velázquez y yo en la conversación de hoy en la librería El Desastre, y me llama la atención que Carlos sonríe entre socarronamente, con un poco de ironía, cuando le pregunto sobre esta biblioteca y le digo que tener una biblioteca con tu nombre son palabras mayores. No me lo he querido tomar demasiado en serio, la verdad, porque creo que esto solo le ocurre a la gente cuando ya se va a morir. Y yo todavía tengo que escribir varios libros de relatos y seguir produciendo las crónicas que publico en el Cultural. Sí da gusto, me da gusto, por supuesto, porque es como un reconocimiento. De alguna manera entiendes que has hecho las cosas bien, ¿no? Lo cual es muy complicado, sobre todo cuando escribes libros de cuentos al hilo. Y también me da mucho gusto por el género en sí, ¿no? Porque el relato no es el género consentido de las grandes editoriales, y aquí un sello de distribución comercial se arriesgue, pues me da mucho gusto por el género en sí, y porque vienen detrás de nosotros otras generaciones de cuentistas y tienen que poder tener la oportunidad de llegar a un gran sello con un libro de cuentos, sino que ocurra lo mismo de siempre, ¿no? Y es que ahí está el problema, de nuevo lo que comentaba hace rato, que llegues con tu libro a una editorial y te digan, muchas gracias, pero ¿no tienes por ahí una novela? Por eso le pregunto a Carlos si tiene un compromiso exclusivo de su proyecto literario con el relato, con el cuento. Sí, o sea, el compromiso era cuando empecé a escribir, primero perfeccionarme como cuentista. Es que mi primer libro fue horrible. Es horrible. Que no es ninguno de estos. Entonces, cuando publiqué ese primer libro, yo estaba emocionado por publicar un libro, porque era algo que me parecía completamente imposible de conseguir. Pero ya cuando lo leí, más bien cuando lo vi impreso y lo empecé a checar,
me di cuenta de que no era un buen libro y que no representaba mis ambiciones. Entonces de ahí dije, tengo que superarlo, yo lo sé hacer mejor, y fue cuando me metí en serio a esto y escribí la Biblia Vaquera. A principios de los años 2000, iniciando el siglo, México vivió un boom de la narcoliteratura, por supuesto asociado al clima de violencia que comenzó a recrudecerse por aquellos años, y la literatura pues no fue ajena a este clima. La crítica Diana Palaversic documentó cómo las grandes empresas editoriales comenzaron a empaquetar esas historias porque las consideraban de gran valor de mercado. Sin embargo, también hubo voces como la del escritor Heriberto Yepes que cuestionaron esta idea. Él asegura que estas novelas en realidad no venden más que otros géneros. Sin embargo, en esa época, muchos autores jóvenes, pues es verdad, escribían sobre narcos, sobre corrupción, sobre violencia. A veces era la moda, a veces era presión comercial, o a veces era la simple percepción de que eso era lo que se esperaba de ellos, de que el éxito estaba ahí, siguiendo esa tendencia. Carlos Velázquez, sin embargo, eligió otro camino. Si eras un escritor joven y querías inmediatamente traer el ruedo, tenías que escribir tu novela sobre el narco, ¿no? Entonces yo lo que traté fue alejarme por completo de eso y hacer un libro sobre el norte, pero que no obedeciera a los mismos motivos y a los mismos impulsos, ¿no? Que era narrar la historia del detective corrupto, el narco buena onda. Para mí el norte era mucho más que eso y por esa razón yo escribí la Biblia, para dar esta visión de alguien que se ve sumergido en esta vida, pero que no forma parte de esta adoración por la narcocultura. Cuando la Biblia Vaquera se publicó en 2008, marcó un quiebre en el panorama de la narrativa mexicana. Era, sí, por un lado, un libro sobre el norte, pero también era un libro que no tenía héroes o villanos definidos, como en estas novelas sobre el narco de las que hablábamos antes. Tampoco era un libro donde se hicieran apologías a la violencia, no se romantizaba el crimen. Había personajes complejos, atrapados en sus propias circunstancias, tratando de enfrentarse a ellas, tratando de superarlas y no siempre teniendo éxito en ese camino. Quizá fueron todas estas cosas, esa mezcla, lo que hizo que el libro funcionara, que además la crítica lo notara, lo reconociera y por supuesto lo más importante, que las lectoras y los lectores comenzaran a buscar los libros de Carlos Velázquez. Y además en ese proceso, Carlos encontró algo quizá más valioso aún que las ventas o el reconocimiento literario. Encontró su voz. Pues bueno, es que yo creo que sí, yo fui muy afortunado en el sentido de que he convivido con otros escritores, con algunos colegas, y encontrar un estilo, definir un estilo, o sea, el sello, es algo muy, muy complicado, que lleva mucho tiempo. A algunos incluso ni siquiera en 20 o 30 años de escritura se les llega a conceder, ¿no? Yo sí, afortunadamente, encontré rápido el medio ambiente en el que se iban a desarrollar mis personajes y mis historias. Pero claro, la Biblia Vaquera no podía repetirse hasta el infinito. Era un experimento, era una apuesta literaria, pero como todo experimento, había un límite. Después de la Biblia Vaquera hubo otro quiebre porque la Biblia Vaquera no se parece a nada. Es un artefacto que no permitía una continuidad estética, ¿no? O sea, ¿hasta dónde más iba a poder estirar ese experimento? Entonces encontré una salida a eso, digamos, inclinándome o reclinándome en la pared del cuento tradicional norteamericano con la marrana negra, pero ahí vino otra cosa, que fue narrar de alguna manera el mundo circundante, y que entonces empieza esa otra etapa que se continúa con La efeba salvaje, El despachador de pollo frito y El menonita zen. Un par de años después vino La marrana negra de la literatura rosa, y aquí hubo otra transformación. Si la Biblia Vaquera fue una ruptura, La marrana negra fue una nueva base, más sólida, una forma que Carlos sentía que podía sostener a largo plazo en su proyecto. Algunas de las características de esta nueva manera de ver la literatura para Carlos significaban narrar el mundo cercano, las voces de los ciudadanos, del entorno, de la gente de a pie, las historias que, pues para entonces, la ficción mexicana había comenzado a dejar fuera, porque se estaba fijando en otro tipo de historias más épicas, quizá grandilocuentes. En La marrana negra de la literatura rosa hay relatos, por ejemplo, sobre personas trans, y para 2010 muy pocos autores en México exploraban esa realidad.
Algo muy notable de la literatura de Carlos tiene que ver también con no limitarse a narrar su entorno, su terruño, en este caso la comarca lagunera de donde él es oriundo. Carlos también ha vivido en Ciudad de México y de manera natural ha tenido el impulso también de narrar lo que ocurre en Ciudad de México. Ha sido un escritor que se ha movido, ha residido, ha adoptado las circunstancias de sus entornos y eso de manera innegable ha contaminado su literatura. Cuando tú viajas a otros lados, cuando tú convives y vives las ciudades, no como turista, sino como ya alguien que habita ese espacio y que lo hace suyo, es susceptible de contaminarse. Es una de las cosas que a mí más me llaman la atención de visitar otras ciudades, es el grado de contaminación que esa ciudad va a ejercer. Por ese motivo yo empecé a escribir sobre otras zonas geográficas y en particular sobre la Ciudad de México. Pero claro, la movilidad tiene sus paradojas. Yo aquí soy un norteño, ¿no? Pero en Torreón yo soy un chilango, ¿no? O sea, a mí todo el mundo me dice, pinche chilango, y que la chingada, y que, ¿por qué? Porque estoy en constante movimiento, ¿no? Entonces, para mí, está ese es un fenómeno, y el otro fenómeno es el escritor, que sí es del norte, que viene a la ciudad, y no se deja contaminar, se quiere mantener una especie de espacio, de estado puro, o estado un tanto purista, y seguir escribiendo sobre el norte, aunque ya haya salido de él, ¿no? O sea, mentalmente sigue en el norte. Ya volvemos. ¿Ya te suscribiste a Tinta y Voz? En cada episodio, una conversación con escritoras y escritores sobre las historias detrás de sus libros y cómo hacen lo que hacen. Sigamos con el episodio. Acá me pregunto si el hecho de que su literatura se nutra de esas realidades inmediatas le gana un poco el terreno a la imaginación, que finalmente es la materia prima de la ficción. Lo más seductor de escribir o de dedicarme a la literatura y sobre todo a la ficción es precisamente poner en marcha el mecanismo de la imaginación. Hay muchos autores que trabajan siempre con el estatus autobiográfico. Yo lo hago de alguna manera en mis crónicas, pero eso no puede reducirse nada más a tu aspecto de producción o incluso de visión de la literatura, porque una cosa es tener la visión del mundo, pero otra cosa es tener la visión de la obra o de lo que va a pasar en la obra, ¿no? Entonces, estar siempre escribiendo de ti mismo es de alguna manera un limitante. Y al momento de escribir historias y de imaginar personajes y de crear personajes a partir de una o dos premisas que tú veas en la gente, eso es lo más satisfactorio de la literatura, es decir, empezar desde cero e inventar toda una historia, y inventar todo un final, y inventar una vida, e inventar un personaje. Eso es lo que más me atrae a mí de la literatura. Para este punto de la conversación hay un tema que me parece inevitable, porque Carlos lo ha mencionado un par de veces y me interesa explorarlo más. Tiene que ver con las modas literarias. Sí, hablamos de la narcoliteratura, también de la autoficción. En su momento hubo literatura de vampiros. Son olas que van y vienen, que por momentos atrapan a una gran cantidad de autores. Muchos de ellos se quedan en el camino o no reproducen el mismo éxito que pudieron tener en su momento. Por eso le pregunto a Carlos si su trayectoria ha consistido de forma consciente en nadar a contracorriente. Si hay algo por lo cual me he caracterizado desde que empecé, es que no me he subido a ningún tren de la moda, ¿no? Cada uno es libre de escribir de lo que quiera, cada uno puede escribir lo que sea, pero como bien dices tú, las modas vienen dictadas por el mercado. Entonces el mercado editorial es muy hábil al momento de inducir modas. Por ejemplo, cuando estaba la narcoliteratura, inundaron el mercado y vendieron montones de libros, pero muchos de esos escritores ahora están fuera de circulación. Por eso creo que para Carlos Velázquez no es una cuestión estética, sino una estrategia de principios, de congruencia con su propio proyecto literario. Cuando la literatura norteña ingresó por la puerta delantera hacia lo que era el panorama de las letras mexicanas, lo que hizo fue un poco romper con la literatura del centro y lo que proponía la literatura del centro. Los personajes, las temáticas, las voces, pudo romper con todo esto gracias a su capacidad para esgrimir el lenguaje, que era un lenguaje novedoso por completo distinto. Pero esta relación norte-centro, centro-sur, centro-periferia, es más compleja. Por ejemplo, el escritor David Toscana, regiomontano, ha dicho que la literatura del norte es en realidad una etiqueta que se inventó desde el centro. Y ese descentralismo sigue perjudicando a quienes escriben desde esos territorios. Hoy, otra vez, empieza a haber un discurso dominante
a través de la recepción crítica, de la percepción crítica en la Ciudad de México, y todo lo que no está ahí empieza a ser un poco expulsado. Pero está produciendo un fenómeno que también me parece muy peligroso, que es el del lenguaje neutro. Ya fue el turno de la literatura norteña de romper con una era de esta especie de imposición crítica, y en algún momento va a venir otra latitud y va a tener que romper también con eso. Y creo que ha empezado un poco a pasar con El Sur y la obra de Fernanda Melchor, ¿no? Acá me interesa ahora preguntarle a Carlos sobre sus contemporáneos. ¿Qué tan enterado está de lo que se publica hoy? ¿Qué tanto esas voces influyen en su propia literatura? Esto es lo que me cuenta. No soy muy lector de mis contemporáneos, pero sí tengo algunos autores a los que siempre estoy estudiando y volviendo a ellos, y que estoy muy atento de lo que hacen y lo que producen. O sea, uno de los escritores que más me fascinan es Yuri Herrera, ¿no? Su última novela, su novela sobre Juárez, ya me parece algo totalmente fuera de la norma. Hay una como especie de creencia de que la literatura mexicana es un campo vasto, pero en realidad son muy pocos los autores las que la sostienen y los que hacen aportes estéticos importantes y que van a trascender el tiempo. Yuri Herrera me parece que es uno de ellos. Como cuentistas, el Antonio Ortuño me parece también que es otro, ¿no? Por ejemplo, La vaga ambición, pues es un libro de una estructura muy, muy sólida, muy bien lograda, muy perfecta, y que esos son los libros que en el futuro van a influir en lo que se vaya a producir después, sin importar que en este momento lo comercial tenga otro rostro. Pero acá debo hacer una aclaración. Al principio dije que Carlos ha dedicado su trayectoria exclusivamente a los cuentos, pero es un poco una mentira. Bueno, no una mentira, pero sí una verdad limitada. Es verdad que Carlos Velázquez no ha escrito una novela y ha dedicado sus trabajos en la ficción al relato, al cuento, pero Carlos Velázquez también ha escrito muchas crónicas y ha escrito algo de crítica literaria, aunque él es un poco reticente a aceptarlo. Yo no soy crítico y lo que he vertido ahí son opiniones y algunas bastante sólidas. Lo que ocurre con el aspecto de la crítica es algo que yo lamento, y me parece que hubo también un punto de quiebre hace alrededor de 5 o 6 años o incluso más. Es que había una generación de críticos muy brillantes en México y jóvenes. Pero ¿qué pasó con esa generación de críticos brillantes que quisieron ser narradores y quisieron hacer otras cosas y se dedicaron a hacer ficción y se dedicaron a hacer televisión y se dedicaron a hacer lo que se te antoje? ¿Qué ocurrió? Todo ese análisis con el cual nosotros gozábamos, porque sí es de alguna manera muy importante que contemos con un aparato crítico literario sólido, se ha perdido. Entonces ahora lo que ocurre es que se comentan los amigos unos a otros, o se comentan las afinidades más emotivas que realmente analíticas y críticas, ¿no? Yo no podría dedicar mi tiempo a escribir crítica por completo, porque yo estoy también en la acera de enfrente, es decir, yo estoy como autor de ficción. Para Carlos Velázquez, la literatura es más bien como un maratón. Lo importante no es tener éxito inmediato, tener éxito ahora, sino intentar que los libros trasciendan, imaginar qué literatura seguirá ocupando un lugar importante entre el imaginario de las lectoras y los lectores en 2045, por ejemplo. Al final yo me quedo con esta sensación. La biblioteca Carlos Velázquez es, claro, por un lado una apuesta de una editorial, por la voz de un autor, pero también es el reconocimiento a un proyecto que se ha mantenido, que ha trabajado para seguir siendo sólido, y una manera de mantener esa distancia con todo lo que lo ha acechado a lo largo de los años. Su manera de entender la literatura le ha permitido a Carlos escribir sin apegarse a las modas y sostenerse en ese género que, como ya hemos visto, parece poco rentable, y esto lo ha hecho durante más de 2 décadas. Carlos Velázquez, a sus 40 y tantos, está muy lejos de recibir un homenaje póstumo. Todavía tiene tiempo, tiene proyectos y sobre todo tiene la convicción de que lo más importante es escribir buenos cuentos.
Este episodio de Tinta y Voz fue grabado en la librería El Desastre en la Ciudad de México. Si te gustó este episodio, suscríbete al newsletter Tinta y Voz en Substack. Te voy a dejar el enlace en la descripción para tener más contenido exclusivo, para tener otras versiones de esas conversaciones. Y también recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, TikTok y Threads como @angelsots. Y también me puedes seguir en Blue Sky como @angelsots.bsky.social. Además, si quieres apoyar mi proyecto, si quieres apoyar este podcast, el boletín, puedes hacerlo por el precio de un café en Buy Me a Coffee, que es una plataforma en la que puedes colaborar para que las creadoras y los creadores sigamos llevando contenido de calidad. Voy a dejar también el enlace en la descripción, porque recuerda que la literatura no solo necesita escritores, también necesita lectoras y lectores. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Tinta y Voz. Tinta y Voz es un podcast independiente editado y producido por Ángel Soto desde la Ciudad de México. Suscríbete y comparte.